Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a resolver un problema bastante interesante de un tanque, un reservorio que va a estar sometido a peso propio, carga hidrostática y una carga viva en la parte de la tapa. Vamos a resolverlo analíticamente y después vamos a comparar esto con los resultados de SAP. Sabemos que el SAP lo que hace es resolver mediante el método de elementos finitos, ¿no? Entonces va a haber ciertas aproximaciones, ¿no? El método analítico con el SAP, pero justamente son métodos diferentes, ¿no? El método de elementos finitos es un método numérico de aproximación. Tiene que tener en cuenta el tipo de refinamiento de la malla que tiene y todo lo demás. Eso también lo vamos a discutir. Entonces acá empiezo a compartir mi pantalla. Bueno, estas son las notas de aula del profesor Leandro, un experto en este tema de lo que son placas y cascas o plate and shells. Y lo que acontece aquí es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, resolvemos lo que son las placas, en este caso cascas, porque ya tienen una curvatura inicial. En este caso tienen una curvatura gaussiana nula, porque uno la curvatura es cero y en el otro lado sí tiene curvatura. El producto de las curvaturas principales es igual a cero, por eso se llama curvatura gaussiana nula. Entonces, cuando nosotros resolvemos como una casca usando la teoría de membrana, solamente consideramos fuerzas en el plano. Entonces, esta teoría aproxima bien lo que es los desplazamientos, los deslocamientos, rotaciones en el dominio del problema, más no en el contacto en los bordes. Por ejemplo, aquí en este problemita podemos observar que el deslocamiento radial, o sea, en Z, o radial o transversal al, al eje de revolución, cuando X es igual a cero, tiene un valor que es diferente de cero, ¿no? Entonces aquí ya se está infringiendo lo que es esta teoría, ¿no? Debería ser cero porque está engastado en la parte superior. Para ello tenemos que hacer un proceso de corrección de compatibilidades utilizando ya la teoría de flexión. Entonces, para encontrar la respuesta final de nuestra estructura, vamos a utilizar la teoría de membrana, que nuevamente aproxima bien en el dominio, más no en las puntas, en las junciones. Y después vamos a encontrar unas fuerzas correctivas que hagan que el deslocamiento sea igual a cero en ese punto, que corrija las rotaciones, que corrija lo que es el momento, que corrija los deslocamientos, que corrijan las fuerzas, etcétera. Entonces, esa es la idea general en este tipo de problema, ¿no? De forma analítica, recuerden, ¿no? Nosotros analizamos un pequeño elemento diferencial, hacemos equilibrio, las leyes constitutivas, calculamos las ecuaciones de compatibilidad, que serían, en este caso, la cinemática, ¿no? La geometría para calcular las deformaciones en función de los deslocamientos. Y así formulamos la ecuación diferencial que gobierna el problema tanto de placas, de vigas, de elementos shell, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Acá, como pueden ver, tenemos un reservorio, tiene estas dimensiones y todo está completamente lleno de agua. Tiene una espesura. Este problema fue extraído del libro de Kelkar y tiene, digamos, la parte superior está sujeta a una carga de 200 libras por pie cuadrado. Tenemos que considerar el peso propio. Acá, por ejemplo, lo que está diciendo es que vamos a despreciar lo que es la deflexión longitudinal en el muro. Obviamente que va a tener una deflexión. Ustedes van a ver en los cálculos que mediante la teoría de membrana, por el hecho de que se tiene acá una fuerza de reacción, ¿no? Acá tenemos la tapa está ejerciendo una fuerza de compresión en estos muros, ¿no? Lo que vamos a hacer es el siguiente, vamos a discretizar, vamos a analizar primero la tapa, después vamos a analizar la cáscara cilíndrica como membrana y después vamos a empezar a hacer las correcciones, ¿sí? Entonces esa es la geometría, algunas asunciones que vamos a hacer aquí, Neglect Axial Deformation of the Shear Wall, o sea que estas son axialmente rígidas, tanto la tapa como la cáscara, que podría asumirse como cierto, ¿no? Realmente la deformación axial que acontece aquí es bastante mínima, entonces se podría hacer eso. Y nos dicen que acá la base es un elemento totalmente rígido. Esto también va a ser una aproximación, pero podríamos también calcularlo como si fuera la parte superior
En este caso vamos a resolver en la parte superior y ya ustedes van a tratar de extender este problema. Hay algo más complejo, ¿no? Realmente, pero el procedimiento ya ustedes lo van a tener. Entonces, he puesto aquí el peso específico, digamos, de concreto. Estamos trabajando en unidades inglesas, el coeficiente Poisson, el módulo de elasticidad que tiene, el peso específico del agua, ¿no? Para calcular las presiones hidrostáticas y su ecuación, porque en el SAP vamos a utilizar los joint patterns, patrones de los nudos, para poner una presión alrededor de todo el cilindro, ¿no? Eso también lo vamos a explicar a detalle, así que no hay problema. Entonces, lo primero y tiene acá una columna central, ¿no? Entonces, este método de compatibilización utiliza bastante lo que es el tema de flexibilidad, ¿no? Recordemos algo, ¿no? Cuando construimos la matriz de rigidez, la columna de la matriz de rigidez, ¿qué cosa representaban? Representaban las fuerzas necesarias en aplicar en cada grado de libertad para tener un desplazamiento en el primer grado, un desplazamiento unitario en el primer grado de libertad. Entonces, podría dar un desplazamiento unitario, calcular las fuerzas en cada grado de libertad, y eso representa la columna de la matriz de rigidez. En el caso del método de la flexibilidad es opuesto, ¿no? No va a presentar fuerzas, sino la matriz representa deslocamientos. ¿Productos por qué? Producidos por una fuerza unitaria en el grado de libertad que nosotros estamos analizando. Entonces, uno representa fuerzas y otro deslocamientos. Ese es un punto bastante importante. Entonces, aquí lo que vamos a determinar va a ser lo siguiente. Vamos a tener la carga distribuida y en la parte superior, si se dan cuenta, esto es una placa, un plate, ¿no? ¿Por qué un plate, una placa? Porque todos los puntos están en una coordenada z igual a cero, por ejemplo, no tiene una curvatura inicial. Entonces es bueno recordar cómo se hace el análisis de este tipo de elementos. En este caso es una placa circular, ¿no? Que es lo que estamos analizando en, en este problema, ¿no? Entonces vamos a asumir que el borde está simplemente apoyado, o sea que no existe deformación axial. Tanto la placa tiene una rigidez axial infinita que hace que no tenga deformación, pero sí va a producirse rotación, ¿no? Debido a este valor de carga y también a la reacción. Entonces, en este caso se podría ver este problema como una viga hiperestática, ¿no? ¿Por qué hiperestática? Porque acá tiene un apoyo central. Entonces, lo que vamos a hacer vamos a hacer el uso de la teorema de la flexibilidad para encontrar las reacciones que actúan sobre las paredes del cilindro. Entonces, primero vamos a quitar, ¿no? Recuerden que ese método es hacer isostático el problema. Quitamos ese elemento y después adicionamos una fuerza unitaria de tal manera que el deslocamiento en este punto sea igual a cero. Y después corregimos tanto las fuerzas, corregimos las rotaciones, hacemos el principio de superposición. Entonces vamos a resolver primero, tenemos una placa circular con carga uniformemente distribuida por área, ¿no? Por unidad de área, y vamos a calcular cuánto va a ser la deformación en el centro, ¿no? Tiene su ecuación diferencial, tenemos una unidad que explica eso, calculamos las constantes, resolvemos el problema. Y al final encontramos esta respuesta, ¿no? Que el deslocamiento está dado por esta función, ¿no? Que en coordenadas obviamente polares, en función de R, ¿no? Entonces sabemos que el deslocamiento máximo acontece en R igual a cero y es este resultado de acá, la flecha máxima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a poner o vamos a colocar una carga de valor x1 en el centro de la placa, ¿no? Es el grado de libertad que nosotros hemos quitado, de tal manera que va a producir un deslocamiento que sumado con este tiene que ser igual a cero. Entonces, esto también ya lo sabemos resolver. Igual es un caso isostático. Podemos calcular lo que es la deformación producido por una carga aplicada en el centro de una placa circular. Nos da ese resultado y analizamos con R igual a cero, ¿no? Igual a cero tenemos esto. Entonces, ahora sí aplicamos las ecuaciones de compatibilidad. El valor de carga de cada tipo de ser unitaria, no P igual a 1 en este caso. Entonces, ese valor de x igual a 1, por ejemplo, es la fuerza que va a producir un deslocamiento multiplicado por ese deslocamiento unitario, más
el deslocamiento que nosotros hemos encontrado inicialmente, esa combinación tiene que ser igual a cero. Resolviendo, encontramos que esa fuerza necesaria producida por ese pilar central tiene que ser de valor negativo, obviamente, no tiene que ser hacia arriba. Entonces, todos los resultados ya se pueden computar, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a decir es lo siguiente, ¿no? La fuerza que actúa en esa placa circular es P sub 0 pi elevado a elevado al cuadrado, más esa fuerza x1, ¿no? Que estamos considerando. Ya cuando operemos va a salir recién el valor negativo, ¿no? Eso tiene que ser igual a ¿qué? A la fuerza en el contorno por unidad de longitud. Recuerden, todas las fuerzas que nosotros trabajamos son por unidades de longitud, momentos, fuerzas axiales, en lo que corresponde a placas y chapas, ¿no? Entonces, pues, la reacción, ¿no? Rx multiplicado por el perímetro, ¿no? 2 pi por A. Resolvemos y calculamos acá la reacción y podemos también determinar cuánto va a ser la rotación aquí, ¿no? Entonces la rotación teta 2 va a ser igual a la rotación producida por la carga distribuida más la rotación debido a la carga concentrada. ¿Ok? Entonces de la unidad 3 podemos saber y calcular la derivada de ese desplazamiento que hemos encontrado entre R y evaluamos en R igual a A. Entonces calculamos esto y nos va a salir menos P sub 0 al cubo entre 8 veces dt, uno más el coeficiente de Poisson. Sale negativo en este caso porque, mira, si ustedes observan, tenemos acá el eje radial, el eje Z, entonces pendiente negativa quiere decir a medida que yo me, digamos, distorsiono en R, va disminuyendo, ¿no? Mira que voy avanzando, va disminuyendo. Una rotación positiva sería la variación del deslocamiento se incrementaría, ¿no? En este sentido de acá, para este lado. A medida que yo me desplazo en R positivo, el deslocamiento va incrementando. Pero a nosotros lo que nos interesa más que todo es el valor en módulo o en valor absoluto, ¿bien? Eso hay que tener en mente también. Entonces está bien ese sentido, ¿no? Se está deslocando para este lado de aquí. Y en el caso de la fuerza que está para arriba, obviamente tiene que salir un valor dependiente positiva. Esto de aquí también derivamos de la deflexión en función de R y obtenemos la rotación. Evaluamos en R igual a A, reemplazamos por el valor de X, ¿no? Y al final obtenemos una rotación positiva, ¿no? O sea, en este sentido, la P ya está en este sentido, ¿no? Entonces, como estamos trabajando, aquí la rotación final sería el valor negativo más este positivo, y al final obtenemos rotación 2 menos P sub 0 elevado a elevado al cubo de 16 veces T, 3 más coeficiente de Poisson. Y obviamente la rotación que se está originando es este de acá. ¿Eso nos va a servir para qué? Para hacer el tema de compatibilizaciones. Porque esta rotación se podría hacer una semejanza con el caso de cascas, que es la rotación de tipo membrana, ¿ya? O sea, de rotación tipo membrana o rotación que producen las cargas aplicadas en el elemento. Muy bien. La teoría de flexión considera la solución homogénea. Es decir, la solución homogénea, bueno, la solución general, ¿no? Es igual a una solución homogénea más una solución particular. La solución homogénea es cuando las cargas son iguales a cero, ¿entendido? Y cuando la membrana considera las cargas aplicadas, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces esto también nos va a servir, ¿no? Es un valor muy importante. Ya, muy bien. Como hemos determinado la carga ya axial que actúa, aquí es lo que estoy verificando este resultado obtenido de rotación. ¿No? Estoy derivando y aquí ya tenemos ese resultado ya, solamente para verificar. Pues continuamos. Como ya tenemos la carga axial, pues esa reacción que está ejerciendo aquí en nuestra placa, que tiene un radio A, en este caso 30 pies. Nos vamos a calcular ahora los esfuerzos de membrana que actúan en esta placa. Entonces, recuérdense que en la placa está actuando una fuerza axial, el peso propio y las fuerzas hidrostáticas, ¿ok? Entonces, como estamos haciendo análisis lineal y elástico, es válida lo que es el principio de superposición. Nos vamos a calcular primero aquí debido al peso propio. Entonces decimos acá, ¿no? Esa es la teoría de membrana, es simple, ¿no?
la fuerza P sub r, o sea, la fuerza radial aquí es igual a cero, y la fuerza que actúa en sentido longitudinal, en este caso simplemente sería el peso específico del concreto por la espesura, ¿no? ¿Ok? Para tener una fuerza por unidad de área, ¿no? Ya, ¿ok? PR y PX son fuerzas por unidades de área. PR es una fuerza radial y PX es una fuerza paralela al meridiano. Entonces, en la unidad 10 donde se analizó mm, los esfuerzos de membrana, las operaciones de membrana, tenemos estas ecuaciones acá, ¿no? Mx es igual al integral de menos px, diferencial de x, más cu, más una constante cu. Nos reemplazamos p de x, obtenemos este resultado, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo encontramos la constante C1? Esa constante C1 se puede encontrar ya que esta reacción de aquí, la reacción en X, es igual, que en igual a cero, es igual a menos R de X. ¿Por qué igual a menos R de X? Puede ser, esto se puede interpretar de muchas maneras. Y es la forma en cómo yo lo hago es, por ejemplo, ¿no? Tratar de hacer algo más, analizar algo simple. Por ejemplo, una viga, ¿no? Recuerden que cuando hacemos un corte, tenemos fuerza cortante, momento flector, fuerza cortante, momento flector, ¿cierto? Todos NX, MX y todo lo demás son fuerzas internas. Las fuerzas internas solo van a salir cuando hagamos cortes. Eso es muy importante. Estas fuerzas de acá son fuerzas externas que están actuando en la placa, ¿no? No son las fuerzas internas. Entonces, estas ecuaciones, los que nos dan, son las fuerzas internas. Entonces, lo que yo hago, obviamente, como está una fuerza con presión, obviamente tiene X tiene que ser igual a menos R de X. O, como les venía explicando, ¿no? ¿Qué nosotros hacemos para encontrar el signo que muchas veces es complicado? Recuerda, tengo una viga. Para eso siempre es importante también el sentido de nuestro sistema de referencia, dónde está el origen y hacia dónde sí, X positivo, X negativo, etcétera, ¿no? En una viga, por ejemplo, si yo tengo un momento en que está actuando en la viga, en la parte, digamos, está empotrado, ¿no? Entonces, lo que yo hago es hacer un corte casi cercano a ese eje de empotramiento, graficar mis fuerzas internas y eso tiene que estar en equilibrio, ¿no? Entonces, de ahí calculo el valor del signo de mi elemento. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Igual, aquí en la unidad número 11, disculpen, acá en la unidad 10, justo esto es importante, ¿no? Ahí está la orientación y de dónde estamos analizando. Como estamos analizando de la parte superior hasta la parte inferior y estoy haciendo un corte en el elemento y me estoy quedando con la parte, digamos, inferior, entonces las fuerzas que van a sobresalir van a ser estas de acá, ¿no? A ver, no sé si está visualizando esto, creo que se ha congelado, ¿no? Vamos a ver esto.